Nosotros seguimos conversando aquí con la doctora Graciela Liceche, quien nos estaba comentando sobre lo que es la terapia del dolor, cuáles son los tratamientos que se hacen a estas personas. Dio unos ejemplos de ella, por ejemplo, del mecánico que tiene ya un dolor en la cintura, después de hacerse el tratamiento, Sí. ya el paciente en este caso sigue con el dolor. Esto se da, por ejemplo, doctora, en el caso de que un paciente tenga un dolor y consulta con el traumatólogo, hace la fisioterapia, hace el tratamiento médico, también con toda la medicina y aún así sigue con el dolor. Estos son los pacientes que acuden a la clínica del dolor donde están ustedes. Sí, sí. Son los pacientes que tienen en general un largo tiempo de dolor, que ya han consultado con otros especialistas y ellos en algunos casos nos derivan esos pacientes. En realidad los pacientes que llegan al IPS son pacientes hasta ahora remitidos por otros pacientes que conocen lo que se hace en la clínica, entonces le comentan eso y les refieren con nosotros. Son todavía pocos los especialistas que nos están derivando, aun cuando esta medicina no está nueva. Más o menos desde la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial se instala esta terapia, porque le quiero hacer un poquito de historia, ¿sí? Había un anestesiólogo, porque en realidad esta medicina se deriva más de la anestesia, y después les voy a explicar por qué. Un anestesiólogo norteamericano es llamado para tratar pacientes que fueron heridos durante la Segunda Guerra Mundial. Este va a tratar los pacientes que tenían dolor y se da cuenta que no mejoraban con los tratamientos que le hacían habitualmente. Entonces él dice, bueno, voy a ver con otros especialistas, colegas, qué hacemos con él. Entonces le invita a un neurólogo, a un psiquiatra, y creo que a una enfermera también, y ven los pacientes. Entonces le ven de distintos enfoques, le hacen distintos enfoques, y ven que reuniéndose muchos especialistas que le ven con diferente enfoque, y le podían tratar mejor al paciente. Entonces se instalan las clínicas del dolor a partir de entonces, hasta hace más de 50 años, y se ve que el tratamiento funciona mejor cuando varios especialistas de diferentes temas que manejan áreas, entonces cuando lo veían de esta manera, solucionaba mejor el problema, ¿sí? Y así se instalan las clínicas del dolor, que actualmente hay en varios países, en los hospitales más importantes del mundo, ¿sí? Clínicas del dolor. Y entonces, esa es una de las características, ver al paciente en varias dimensiones, ¿sí? A ver si tiene un problema traumatológico y nosotros vemos que el traumatólogo lo puede ver nuevamente, entonces revisar un poquito por qué este problema en las rodillas, por ejemplo, si se puede hacer algo más, o se pueden hacer nuevamente unos controles seguramente con resonancia magnética para ver mejor la situación. Un rehabilitador le vería también para rehabilitar nuevamente esa rodilla. En general los pacientes que tienen dolor en la rodilla muy pocas veces tienen trastornos muy importantes del ánimo, digamos, o depresión. Se presenta más frecuentemente en los pacientes que tienen dolor a nivel lumbar, pero eso no descarta que una paciente con dolor de rodilla, que no puede hacer sus cosas, que no puede levantarse, que todo el mundo tiene que ocuparse de ella, cuando ella estaba bien fit, bien activa hasta hace poco tiempo, no tenga trastornos del ánimo y del sueño y le limite, ¿no? Entonces, esa es una de las características de la medicina del dolor, el enfoque multidisciplinario. Sí. ¿Sí? Ahora, doctora, en otros países he escuchado de experiencias de clínicas del dolor que también trabajan con pacientes terminales que sufren y padecen mucho dolor en algunos casos. Exacto. ¿Eso también ya se hace aquí en IPS o todavía Sí, no? se hace. Nosotros hacemos también el tratamiento de los pacientes con cáncer, ¿sí? Aparecen pacientes con dolor que hay que ver, son dolores generalmente intensos. Ahí ya entra también a jugar lo que se llama cuidados paliativos. Cuando se puede curar al paciente, lo que se hace es tratar no solamente el dolor, sino los síntomas que acompañan a ese dolor, que generalmente se presenta característicamente también así, con trastornos del sueño, trastornos del ánimo, que no quieren comer, y afecta no solamente al paciente, sino a la familia, porque imagínese un diagnóstico de cáncer, ¿sí?, que cae en la familia, generalmente hay que sostener a esa familia. Entonces, se trata de hacer cuidados paliativos, ¿sí?
En nuestro centro, en nuestra unidad, hacemos más tratamiento de pacientes no oncológicos, ¿sí? Pero también se reciben pacientes con cáncer. Doctora, usted mencionaba que hacen un tratamiento multidisciplinario, ya que muchas veces el dolor puede ser a causa de problemas familiares, estrés laboral. ¿Cuáles son los casos más comunes que reciben? Varios son los casos que recibimos. Yo hice un estudio hace poquito, revisé unas historias clínicas de pacientes que consultaron en los primeros 3 meses de este año, de 100 pacientes. Sí, y uno de los problemas que afectan, por ejemplo, es la separación. ¿Sí? Separación, problemas familiares, que por ejemplo son los hijos que tienen problemas con drogas, sí, o los hijos que no están, que se fueron de viaje, que se fueron, por ejemplo, a España a trabajar, problemas económicos, ese es un tema, ¿sí? Sí. Un tema muy importante. Problemas con deudas, problemas en la casa, y sobre todo esos son los problemas que más hay. ¿Sí? Y ahí es donde se somatiza también eso. Ahí se somatiza y eso hace que el problema emocional, los problemas hacen que el dolor se sienta con mayor intensidad. Entonces, eso también se debe considerar. ¿Cómo hacen para trabajar con él? ¿Tienen un equipo multidisciplinario? Me imagino. En realidad, yo estoy en este momento en la unidad de dolor inserta en el Centro de Medicina Física y Rehabilitación. Esa situación hasta ahora lo que permite es trabajar con los fisiatras y fisioterapeutas, claro, en forma, digamos, directa. Entonces, es una buena situación. Idealmente, la clínica del dolor tiene que contar con un neurólogo, un psiquiatra, un psicólogo, un terapista ocupacional, un traumatólogo y reumatólogo. O sea, con eso, diríamos, se completaría el equipo. Pero ese justamente es el sueño, ¿verdad? Crear un centro, una unidad que contemple eso y no solamente contemple desde ese punto de vista, sino ofrecer también los avances tecnológicos que tiene ahora la medicina del dolor. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos cuando el paciente viene? Cuando el paciente viene, lo que se hace es una historia clínica detallada, como les dije, sí, ¿verdad? Se revisa, para el tratamiento revisamos la medicina que está recibiendo, los medicamentos que está tomando, y vemos si esa medicación es suficiente con los hallazgos que nosotros tenemos. Para tratar usamos una escalera analgésica de la OMS que tiene 4 peldaños. En el primer peldaño está el uso de medicamentos que son analgésicos o antiinflamatorios que sirven para los dolores de intensidad leve. Sí. Luego seguimos en el segundo escalón con los medicamentos un poco más potentes que sirven para los dolores moderados. Y en el tercer escalón están los analgésicos más potentes como la morfina, el fentanil, que son los que se utilizan para los dolores más intensos. Desde que se comienza la escalera, partimos también sumando otros analgésicos que van a servir, otros medicamentos que van a servir para ver otros síntomas que acompañan al dolor. Por ejemplo, la ansiedad, se trata la ansiedad conjuntamente. Sí. Si hay depresión, se trata la depresión conjuntamente. Se trata también el trastorno de sueño, que es habitual. Entonces, partimos ya con eso y vemos que con eso lo que logramos también es disminuir la cantidad de analgésicos que van a ir tomando. Entonces se ve ya desde un comienzo con esa escalera la posibilidad de tratar adecuadamente con la menor cantidad de analgésicos posibles para cuidar el organismo del paciente. Hay una cuarta, un cuarto escalón, sí, que es el de los tratamientos mínimamente invasivos. Cuando nosotros no logramos con los tratamientos farmacológicos, rehabilitadores y psicológicos, porque eso también incluye el tratamiento, sí, ya les digo, depende del paciente, porque un paciente puede tener uno artrosis, el otro artrosis, pero totalmente diferente. La intensidad del dolor
la respuesta al dolor, la conducta al dolor. Eso depende mucho de cada paciente, de su umbral de dolor, de la historia, de cómo él interpreta lo que es el dolor, cómo él expresa su dolor, la conducta ante su dolor. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos viendo qué otras posibilidades tenemos. Entonces, se agotan esas posibilidades y se sube al cuarto escalón. El cuarto escalón es el tratamiento mínimamente invasivo. Eso significa que con procedimientos mínimamente invasivos a nivel del cuerpo, colocando analgésicos antiinflamatorios en las zonas donde duele, se puede también lograr calmar el dolor. Les quería comentar, por ejemplo, que nosotros tenemos una asociación paraguaya para estudio y tratamiento del dolor que se fundó en el 2010. Y estamos tratando de ver cómo informar y difundir la medicina del dolor. Y eso también nos posibilitó a nosotros ver cómo tenemos otros avances tecnológicos para tratar el dolor. Así, en los diferentes congresos en que ya fuimos, vemos que hay muchos avances tecnológicos. Por ejemplo, este intervencionismo en dolor, ¿sí? Y ahora desde el 3, el 4 y el 5 de julio, hicimos el segundo Congreso Paraguayo del Dolor y trajimos especialistas de primera línea para ver y mostrar esos avances que hay, ¿sí? Los avances que hay con el tratamiento mínimamente invasivo. Eso significa que si el paciente le duele mucho, ya agotamos las posibilidades, le llevamos a hacer esa intervención. Eso se hace en quirófano, mucho en quirófano. Hay también otros procedimientos que ya se hacen con ecografía, que se hacen en consultorio, pero la mayoría de las intervenciones se hacen en quirófano, en la sala de operaciones. Se lleva al paciente por medio de una radiología, se ve cómo se llega hasta el lugar donde duele, ahí se depositan los analgésicos antiinflamatorios y se ve que estos procedimientos también funcionan. Son más directos, por decirlo de alguna forma. Son más Doctora, directos. Estaba mencionando, para finalizar nada más brevemente, el lugar donde están trabajando. En el Centro de Medicina Física y Rehabilitación hay una unidad de dolor, ¿sí? ¿Esto está ubicado en? En Avenida Artigas y Molas López, siempre digo yo detrás del geriátrico, porque así a la gente le es más fácil llegar. Sí, entonces pueden llegar hasta ahí o a través del sistema habitual del call center, agendar turno, o derivados de algunos médicos tratantes también. Así mismo, sí. Muy bien, gracias por su tiempo, doctor. Bueno, a ustedes también, gracias. Bueno, Omar, nosotros tenemos que despedirnos, nos encontramos nuevamente mañana, poco después de las 8:30, con toda la información relacionada a lo que es el Instituto de Previsión Social. Así será, hasta mañana.